Bien. Volvamos, por favor. No olviden, chicos, registrarse en el chat. ¿Qué es de tus compañeros de NIA? ¿Dónde se han perdido? ¿Qué habrá pasado, doctor? Pero creo que los chicos, por ejemplo, están participando de un campeonato que hay, pero de las chicas no, ni idea, doctor. Han debido de ir a hacer barra. Quizás. O es que algunos también trabajan, doctor, como ya le había comentado anteriormente mi compañera. Sí, pues, eso también es, ¿no? Sí. Doctor, previo a nuestro examen va a haber una retroalimentación. Sí, nuestro examen es la próxima semana, ¿no? Sí, doctor. Sí, yo creo que el día lunes. Oh, ya. ¿Qué fecha? A ver, aquí estoy aquí con qué fecha tenemos el examen, porque el lunes tengo de sucesiones de laboral. Es la subsiguiente semana de contratos. Creo que sí, doctor. Ahorita no lo tengo a mano mío. Yo les voy a pasar por WhatsApp, Oh, ya, doctor. ¿ya? Entonces sería la retroalimentación como un día como la otra semana, el sábado. Un día antes del examen, exactamente. Ya. ¿Listo? Una clase antes del examen, mejor dicho, no un día antes. Una clase antes Ah, del ya. examen. Una clase. Ya, ok. Está bien, doctor. Entonces, volviendo al contrato de permuta, chicos, ¿quiénes cubren los gastos? Y como bien decía Denia, los gastos del contrato de permuta, al ser una transferencia recíproca, es decir, entre ambos, ambos intercambian recíprocamente sus bienes buscando equivalencia entre su valor, entonces los gastos también son erogados por ambas partes y en proporciones iguales. Eso es lo que establece el artículo 653 del Código Civil, ¿no? Y ante cualquier duda, ante cualquier vacío que pueda presentarse, porque si ustedes revisan el contrato de permuta a partir del artículo 651 del Código Civil, van a encontrar 4 artículos que reglamentan el contrato de permuta. El 654 lo arregla todo. ¿Por qué? Porque dice que en cuanto sea compatibles, dice, se aplican al contrato de permuta las normas del contrato de compra-venta. ¿Se dan cuenta? El contrato de compra-venta tiene que ver con la transferencia de bienes por un precio, vendedor-comprador, con todas las cláusulas y condiciones que conlleva que hemos visto en las pasadas clases. El contrato de permuta también tiene que ver con una transferencia, pero no por un precio pagable específicamente, sino por una transferencia recíproca de bienes buscando equivalencia o similitud en el valor de ellas y pagando la diferencia que entre ese bien y el otro bien existiera a favor de quien corresponda, ¿cierto? Por eso es que el artículo 654 del Código Civil establece que en todo lo que sea compatible se van a aplicar las reglas del contrato de compra-venta, saneamiento y evicción, si hay inmueble, límites, características del inmueble, si es con un vehículo, características del vehículo, monto aproximado de cada bien, la diferencia que hay que devolver, la cláusula de saneamiento y evicción, antecedentes del derecho propietario, ¿sí? La única cláusula que no va a existir es la cláusula del precio, porque el objeto va a ser la permuta de los bienes. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el artículo 654 dice, en todo lo que fuera compatible, se van a aplicar las normas del contrato de compra-venta. Eso es lo que dice. ¿Sí? Así de cortito es este contrato. ¿Por qué? Porque en todo lo que sea compatible y viable, se van a aplicar las reglas del contrato de compra-venta. Bien, vamos a abordar el contrato de donación.
¿Qué es donar? Y aquí vamos a hacer un análisis previo. ¿Qué entienden por donar? ¿Qué es donar? ¿Qué significa donar, chicos? ¿Quién podría decirme? A ver. ¿Quién podría decirme qué es donar? A ver. Es un acto que realiza una persona ¿Ya? eh, para transferir de una manera gratuita. ¿Se podría decir, doctor? ¿Ya? ¿Ya? De manera gratuita. ¿Cuáles serían los sujetos que tendrían que firmar el contrato de donación Denia? Por ejemplo, en un contrato de compra-venta están el vendedor y el comprador, o propietario y comprador, como se le quiera llamar. En un contrato de permuta están los permutantes. Perfecto. ¿No ve? Sí. Ya. En un contrato de donación, ¿quiénes serían los sujetos? La persona que está donando y la persona que acepta la donación, doctor. ¿Y cómo les llamamos a estos señores? Mm, ¿Qué nombre, qué denominativo les pusiéramos? mm, ¿Qué denominativo le pusieran ustedes? Está bien, es la persona que dona y la persona que va a recibir la donación. El que dona seguramente tiene que ser propietario, ¿cierto? Para poder disponer de su bien, ¿o no? sí, doctor. Sí, perfecto. Listo. ¿Cómo se les llamaría? Donante puede ser el que va a donar Sí, doctor. y el otro se va a denominar donatario. ¿Ya? Donatario. Donante y donatario. Y como bien decía Denia, es una especie de regalo, es una transferencia gratuita. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, y la pregunta va para tanto para Diego como para Denia, bajo ese concepto, ¿el contrato de donación sería un contrato a título oneroso o a título gratuito? Gratuito, doctor, porque está donando. Gratuito. ¿Sería un contrato unilateral o un contrato bilateral? Bilateral porque existen dos sujetos, la persona quien va a dar y la persona que va a recibir, doctor. ¿Ya? ¿Qué dices, Diego? Parece que Diego sí ha escapado. A ver, cuando hablamos de contratos bilaterales y contratos unilaterales, dijimos que no necesariamente estamos hablando de la existencia de las partes, una, dos partes, ¿cierto? Sino que esencialmente, ya, vamos a ver el tema de la prestación y la contraprestación. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver en un contrato de compra-venta, vendedor-comprador, ¿ya? ¿Cuál es la obligación que tiene el vendedor?
¿con qué tiene que cumplir el vendedor? ¿Con qué tiene que cumplir, chicos? Doctor, va a disculpar, ¿qué se llama? No lo escuché bien, por favor, no sé si podría volver a repetir. Ya. Cuando hablemos del carácter bilateral, les decía, no necesariamente vamos a hablar de la existencia de dos partes. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente de una prestación y una contraprestación. ¿Ya? Una prestación y una contraprestación. Entonces, en un contrato, por ejemplo, de compra-venta, ¿cuál es la obligación del vendedor? ¿Qué es lo que tiene que hacer el vendedor? Entregar el bien. Entregar el bien, perfecto. ¿Y el comprador? Entregar el dinero. Entregar el dinero, perfecto, pagar, ¿cierto? Entonces, cuando el vendedor entrega el bien, hay una prestación. Y en contraprestación de esa prestación, el comprador va a cancelar por ese bien. Prestación, contraprestación. A eso se llama carácter bilateral, ¿cierto? Carácter bilateral. Ahora, en un contrato de donación, a ver, primero en un contrato de permuta, uno de los permutantes entrega el bien y el otro permutante también entrega otro bien, ¿cierto? ¿Cierto? Prestación, contraprestación. Ahora, en el contrato de compra, de donación más bien, el donador, que es el propietario, entrega el bien en calidad de donación. ¿Y qué hace el donatario? ¿Paga? No, recibe. No, no, simplemente recibe. No hace nada. No paga, no retribuye nada, simplemente recibe. Hay una sola prestación. A eso se llama carácter unilateral. Una sola de las partes está cumpliendo con una prestación. ¿Se dan cuenta? La otra parte no está cumpliendo. Entonces, el contrato de donación, así como ustedes dicen que es de carácter gratuito, también es de carácter unilateral porque no hay contraprestación y prestación, sino solamente hay una prestación porque el donatario no hace ni entrega ni paga absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. ¿Sí? A Sí, eso se doctor. refiere. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a clarificar cuando tengamos que ver el tema de el carácter del contrato de donación. Y es cierto. A ver, pregunta de fuego. ¿Quién se anima? Así facilito. ¿Qué es el contrato de compra-venta? Es el contrato por medio del cual una persona denominada vendedor transfiere un bien a otra denominada comprador a cambio de un precio, digamos. Listo. ¿Qué es un contrato de permuta? Es un contrato por medio del cual las partes, porque ambos van a ser permutantes, las partes se transfieren de forma recíproca la propiedad de ciertos bienes o derechos equivalentes en valor. Listo.
¿Qué es un contrato de donación? ¿Quién de los dos podría decirme qué es un contrato de donación? ¿Quién podría definir? ¿Quién se anima? Diego, Denia. ¿Quién? Doctor, el contrato de donación, digo, ¿no? Sí. ¿Quién se anima a definir qué es el contrato de donación bajo esa premisa que acabamos de manifestar hace un momento? ¿Qué les parece? A ver, ustedes me dicen, si lo definimos de esta manera. Es aquel contrato por medio del cual una parte denominada donante entrega o transfiere a favor de otra denominada donatario un determinado bien. ¿Podría ser? Sí, doctor. ¿Cierto? Podría ser. ¿Qué dice el 655 de nuestro Código Civil con respecto al contrato de donación? Dice, la donación es el contrato, fíjense, por el cual una persona, ¿no? Dice, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O es mejor decir lo que nosotros definimos? El contrato de donación es aquel contrato por medio del cual una parte denominada donante entrega a favor de otra por espíritu de liberalidad un determinado derecho o bien, sin que la otra parte preste contraprestación alguna. ¿Podría ser? ¿Se entiende mejor? Sí, se entiende mejor, doctor, el concepto que nos da usted. ¿No ve? Se entiende un poco mejor porque a veces lo del código es bastante técnico. Pero básicamente, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender de que el contrato de donación, y fíjense, nosotros podemos armar nuestra definición. Es un contrato de carácter gratuito, ¿sí? De carácter unilateral, ¿cierto? No hay contraprestación de parte del donatario y consiste en una liberalidad del donante por ser propietario del bien. ¿Listo? De una u otra forma, yo puedo definir o sacar la definición. ¿Sí o no? Ahora bien, pueden haber contratos de donación en la que se pueda pagar algo o deben ser necesariamente gratuitos. Gratuito, doctor, porque es una donación. Exactamente. Tiene el carácter de donación, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, sin embargo, el artículo 656 de nuestro Código Civil habla de una remuneración, de una donación remuneratoria, así le llama. Y dice que también es donación la liberalidad que hace una persona a otra
por consideración a los méritos, ahí está la palabra, de ella, o a los servicios que ella le ha prestado sin que por estos hubiera podido exigir un pago. Cuando habla de remuneratoria, y ahí venía la aclaración, no necesariamente se está refiriendo a pagar dinero, a remunerar por ese bien, sino que dice, puede haber donación remuneratoria, quiere decir un reconocimiento, una retribución por los servicios que ha prestado, dice, o los méritos que ha logrado. Esto quiere decir que alguna persona podría donar a otra como una forma de remuneración, de retribución más bien, o por los servicios prestados o por algún trabajo que haya podido realizar. A eso se refiere. No necesariamente se refiere a que le van a pagar algo. ¿Listo? No necesariamente. Eso es algo que hay que ver, chicos. Ahora bien, donación de todos los bienes. ¿Puede donar una persona todos sus bienes? ¿O no? Si es el propietario, ¿puede disponer de todos sus bienes? ¿Cuál es el Sí, puede poder? disponer ¿Cuál es el poder que tiene un propietario? de disponer, doctor. Muy bien, de disponer. Y la ley reconoce y dice, la donación puede comprender todos los bienes, dice. No puede comprender todos los bienes, dice. Así. Entonces, está diciendo siempre y cuando dice, o a excepción de que el propietario de esos bienes se reserve el derecho de usufructo, dice. ¿Sí? Se reserve el derecho de usufructo. ¿Qué quiere decir? Que el donante, siendo propietario, pueda reservarse el derecho de ocupar el bien, ¿cierto? Hasta el día de su muerte. Y además puede disponer esa parte del usufructo a quien le deja. Pero básicamente puede disponer de su donación propia. ¿Por qué? Porque es propietario. Es propietario. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma en la que se va a disponer de esos bienes. Y ese es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque se va a establecer cuáles son los bienes que se van a donar y cuáles son los bienes que va a quedar para beneficio del donante, del propietario. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, ya, perfecto. Ahora bien, ¿ustedes creen que se puede, si estamos hablando del poder de disposición del propietario, ¿ustedes creen que se puede donar un bien que no me pertenece? no, doctor. ¿Qué crees, Diego? ¿Se puede o no se puede? Denia dice que no. De hecho, no, doctor, porque no tendría, digamos, el papel de comprobante de que es el propietario. ¿Cierto? La donación de bien o cosa ajena, como bien dicen ustedes, es nula. ¿Se dan cuenta? No sirve. ¿Sí? No sirve. Entonces, no se puede donar algo que no nos pertenece. ¿Sí o no? No se puede donar. Y quien lo hace, comete un delito. ¿Sí o no? Sí, doctor.
Fíjense que estos contratos son ciertamente cortos, ¿cierto? Cortos, pero al mismo tiempo usados, se usa. En la vida real se usa. Ahora, no solamente una persona podría suscribir o celebrar un contrato de donación. También está regulado por el Código Civil la donación conjunta, es decir, la donación hecha conjuntamente por varias personas que se entiende que todas lo están haciendo por un sentido de liberalidad, por un sentido de retribución o por un sentido de reconocimiento a alguna situación, a menos que en el contrato de donación se quiera especificar a cada uno de ellos con el bien que están donando. Pero la ley reconoce que puede existir una donación conjunta donde varias personas realicen en un solo contrato donación de bienes. Ya no hay ningún problema. Ahora, va a ser válida también la cláusula del contrato cuando por algún acuerdo de partes se dispone que si uno de los donatarios son los que reciben, no puede o no quiere aceptar la donación, ¿cierto? No perjudique que esa donación pueda llegar a los que sí quieren recibir. La ley también regula aquello. Por otro lado, al ser un contrato previsto en el Código Civil, y esta pregunta va para la clase, ¿consideran ustedes que se requiere la capacidad? La capacidad Sí, doctor. jurídica. ¿Cuántos años? 18 años, doctor. 18 años, ¿cierto? 18 años. Lo que quiere decir, como regla general, que un incapaz no podría ni donar ni recibir una donación, ¿cierto? ¿O no es así? Sí, doctor. Bien, claro. Si uno de los requisitos esenciales del contrato es la capacidad, ¿sí? Es la capacidad. Ahora, el contrato de donación, ¿no? ¿Se debe hacer en documento público o documento privado? ¿Qué dicen ustedes? Privado, doctor. ¿Qué dices, Diego? Yo diría público, doctor, pero no estoy seguro, de verdad. A ver, ¿están con el Código Civil en mano? Sí, doctor. Ya. Ubiquen el artículo 491 del Código Civil. Ya está, doctor. Artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse con documento público. Perfecto, Diego. A ver, ¿qué contratos o actos jurídicos deben hacerse en documento público? Deben celebrarse por documento público. Número 1, el contrato de donación, excepto la donación manual. Número 2, la hipoteca voluntaria. Número 3, la anticresis. Número 4, la subrogación consentida por el deudor. Número 5, los demás actos señalados por la ley. En ese listado que nos acaba de leer Diego, ¿está previsto el contrato de donación?
Sí, doctor. Sí. Sí, Entonces, doctor. ¿se lo debe hacer por documento público o por documento privado? Público, doctor. Público. Público. Ahora, para que no se nos escape la idea, ¿qué es la donación manual? A ver, la donación manual, y conforme dispone el artículo 669 del Código Civil, es la donación que tiene que ver con bienes muebles. ¿Ya? Es la donación que tiene que ver con bienes muebles, cuyo valor es módico, no es bajo, no hay mucho problema. Entonces, la donación manual, al tener que ver con muebles de un valor módico, de un valor nada elevado, ni ser bienes de gran cuantía, podría hacerse, por eso dice el 491, la donación, excepto la donación manual. Ese excepto me hace entender que cuando se trate de donar bienes muebles de un precio módico, de un precio regular, bien lo puedo hacer en documento público o bien lo puedo hacer en documento privado. Por eso les decía, en materia de contratos, cuando lleguemos a la redacción de los mismos, porque vamos a aprender a redactar contratos, chicos, la menor duda que tengamos de que cierto contrato se haga o no en documento público, agarramos el Código Civil y recurrimos al artículo 491 y al 492. El artículo 491 nos va a decir de manera clara, de manera precisa, qué contratos o documentos debe hacerse en el formato de documento público y qué contratos o documentos puede hacerse en documento privado o en su caso también públicos. Pero el 491 nos dice, bajo pena de nulidad, ¿sí? Bajo pena de nulidad, esos que están en la lista que acaba de leer Diego, sí o sí deben hacerse en documento público. Sí o sí. ¿Está bien? Eso es algo que no tenemos que descuidar. ¿Por qué? Porque en el listado, como siempre les he reiterado, en el listado que acaba de leer Diego, está el contrato de anticrético, que es uno de los contratos que con mayor frecuencia se elabora. Con mayor frecuencia se elabora. Entonces, si nosotros descuidamos la forma y no cumplimos con lo que establece el artículo 491, ¿estamos frente a una nulidad o a una anulabilidad? Recordando que la nulidad es una forma de ineficacia de los contratos cuando estos carecen u omiten los requisitos esenciales para su validez legal. La anulabilidad es también una forma de ineficacia de los contratos cuando cumpliendo con los requisitos existe un vicio interno que podría invalidar. Esa es la anulabilidad. Entonces, si el 491 me dice que el contrato de alquiler lo debo celebrar, lo debo realizar en documento público y yo lo hago en documento privado, ¿ese contrato puede ser nulo o puede ser anulable? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Puede ser nulo o puede ser anulable? ¿Estoy omitiendo o no estoy omitiendo un requisito? El de la forma. El 491 me está diciendo, el contrato de anticrético debes hacer en público y yo lo he hecho en privado. ¿Estoy yendo en contra de lo que establece el 491 o no? Sí, doctor. ¿Es nulo o anulable ese contrato? Nulo, doctor.
nulo. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con el requisito de la forma. Porque pese a que el artículo 491 me está diciendo que es un requisito de forma, que el contrato de anticrético se debe hacer sí o sí en documento público, lo estoy haciendo en privado. Fíjense. Lo estoy haciendo en privado. ¿Se dan cuenta? Ese es un aspecto que hay que recuidar. Hay que recuidar ese aspecto. ¿Listo? No podemos nosotros equivocarnos, especialmente en los contratos de anticrético, y elaborar ese contrato de anticrético en un documento privado, cuando la norma me está diciendo que sí o sí debo celebrar ese contrato en documento público. ¿Ya? Ese es algo que no podemos descuidar. Por tanto, la donación, a excepción de la donación manual que tiene que ver con bienes muebles de un módico valor económico, también lo debo celebrar en documento público. Si se trata de bienes muebles comunes y corrientes, pero que pueden servir al lugar o a la persona que le estamos donando, se va a llamar donación manual y no hay ningún problema en que podamos realizar ese contrato de donación en un contrato privado o finalmente hacerlo también en público, ¿cierto? No hay ningún problema. Tengo esa opción cuando se trate de donación manual, pero cuando se trate de donación como tal y además donde tienen que ver bienes inmuebles, chicos, definitivamente no puedo descuidar el requisito de la forma y lo tengo que celebrar en documento público. Ahora, para terminar, si el contrato de donación es un contrato de carácter unilateral, es un contrato de carácter gratuito además, y que debe hacerse en documento público, ¿quién corre con los gastos? ¿Quién creen que corre con los gastos? ¿El donador o el donante o el donatario? ¿Quién debería correr con los gastos? Doctor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Si dijimos que el contrato de donación es un contrato de carácter unilateral, ¿por qué? Porque no hay contraprestación. El donante entrega el bien, el donatario no paga por ese bien. Es un contrato de carácter unilateral. Es un contrato de carácter gratuito. ¿Por qué? Porque no pagan un precio los donatarios, los que reciben, ¿cierto? Es un contrato que debe hacerse en documento público. ¿Eso qué quiere decir? Que un notario tiene que protocolizar ese documento. Ahora bien, en el tema de los gastos, ¿quién corre con el gasto? El donatario. El donatario. ¿Qué dices, Diego? Sí, doctor, estoy de acuerdo. Claro, imagínense que el donante, por un principio de liberalidad, por muy buena gente, como le quieran llamar, esté donando un bien inmueble, ¿cierto? Está entregando todos los papeles. Sería demasiado abuso si también tendría que correr con los gastos, ¿cierto? ¿O no? Claro que sí. Entonces son detalles que hay que cuidar, ¿ya? Que hay que cuidar. Generalmente las donaciones son muy pocas las que se dan a personas naturales o físicas. Generalmente cuando existen donaciones se entrega bienes a las albergues, asilos, casas hogares o alguna otra institución. Generalmente, y ahí sí o sí, no olviden, documento público. ¿Sí? Documento público debidamente protocolizado, así como los otros que establece el 491. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Estamos llegando al final de la clase. Entonces, atentos, por favor, al WhatsApp.
voy a subir los videos y nos vamos a organizar para el examen, ¿ok?